Estimados visitantes, sean todas, todos y todes bienvenidos a esta ceremonia en un día tan especial para el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Con esta exposición, el museo está celebrando su aniversario número 58. Hace unos años, en una visita inesperada, el presidente del Museo Quebranly Jacques Chirac, Emmanuel Casarerú, vio la magnífica colección de Oceanía en el acervo de este museo y con enorme sensibilidad y entusiasmo impulsó el desarrollo de esta exposición que recibe ahora espléndidas colecciones de este gran museo francés. Hoy rendimos homenaje a las culturas de las islas y el mar del extenso continente azul. Le Musée des Cultures du Monde de Mexico et le Musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris partagent une même ambition, je crois, servir le dialogue des cultures et bâtir des passerelles entre les civilisations par le moyen des arts. Nous sommes donc heureux de partager avec le public mexicain des œuvres emblématiques des arts de l'Océanie. Le musée du Quai Branly Jacques Chirac conserve dans ses collections quelques 32 800 objets pour être exact. 86 d'entre elles ont fait le voyage pour être présentées dans cette exposition. Ce sont des chefs-d'œuvre qui vont dialoguer avec 76 autres chefs-d'œuvre qui proviennent des collections de ce formidable musée des cultures du monde. Il n'a pas été facile de les sélectionner. Le mérite en revient aux deux co-commissaires de cette brillante exposition, Constance de Montbrison et Rafaela Cedrachi. Choisissant les œuvres avec précision et les mettant en dialogue, elles sont parvenues à rendre compte de ce qui fait le lien entre les peuples de ce vaste océan et les cultures d'Océanie. Un rapport à l'espace fait de circulation, de contact, de liaison, entre le visible, liaisons qui sont entre le visible et l'invisible, entre les vivants et les ancêtres, entre la terre et la mer. Oceanía, de alguna manera, fue un punto de partida de este Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que hoy, en su cumpleaños 58, se engalana con esta magnífica exposición. Hacía verdaderamente mucha falta una exposición como esta. Hacía mucha falta porque de verdad es muy importante que como mexicanos reconozcamos la diversidad cultural del mundo, reconozcamos que fuera de las visiones colonialistas, desde la antropología no hay culturas superiores ni culturas inferiores, solo hay culturas distintas. Ese es sin duda el programa académico, el programa cultural del Museo Quai Branly y también del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que hoy se hermanan con una exposición. Es un gran placer para mí celebrar hoy el 58º aniversario del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, cuya actividad central será esta exposición Oceanía, Culturas del Mar e Islas. Esta exposición es también un buen ejemplo de la manera en la que las colaboraciones internacionales, en este caso entre museos, pueden ser puentes y vehículos de intercambios culturales muy fructíferos. Este espíritu de intercambio y de cooperación se desarrolla en todos los ámbitos de la relación entre Francia y México. No me queda más que felicitar a todas las instituciones y a todas las personas que han hecho esta muestra posible, que disfruten todas y todos de esta maravillosa exposición. Gobierno de México.